Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Estamos acá en un nuevo vivo de Mujeres Argentinas Emprendedoras. Ahí la veo a Ana Torrejón, que se va a conectar con nosotros. Hoy tenemos un vivo muy especial con ella. A ver, ahí le voy a pedir la autorización. Ando. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? En serio, pero bueno, como nos escribimos, no parece tanto, y la verdad que para mí un placerazo estar acá y compartir esta hora del cafecito y del tecito con ustedes. Totalmente. Bueno, primero, muchísimas gracias por aceptar el encuentro con Mai, con las emprendedoras. La verdad que para mí es un orgullo, un placer. No sé si me escuchas bien, si me ves bien, porque te pregunto. Se cortaba un poquito, pero es una cuestión de que arranquemos. Ok, bueno, cualquier cosa me avisás y cambio. Sí, a- ok. Le contaba a la gente que está uniendo, un poco la idea de Mujeres Argentinas Emprendedoras es, entre otros, un espacio de conexión de mujeres de distintas áreas, de distintos rubros. Estamos haciendo todos estos vivos, estas personas de distintos rubros y mujeres diferentes. Y bueno, por favor, para mí es un placer estar acá con vos. Queríamos en algún punto entrevistarte, contar tu experiencia en lo que es la moda, la participación, la docencia, que estamos, queremos contar tus inicios y cómo estás hoy. Bueno, siempre pienso que me cuesta contar todo esto, hacer el flashback, porque soy una persona que vive en presente, pero bueno, puedo decir, yo soy Ana Torrejón, soy periodista, soy docente, este, me dedico a los medios hace ya muchísimos años. Tuve la suerte y el honor de poder dirigir varios títulos internacionales y paralelamente también tuve actividad como galerista y como directora de comunicación de una marca de lujo que fue Hermès. Y me caracterizo por mi pasión por la gestión. Creo que ese es un detalle de mi personalidad, el amor y el impulso por la gestión. Perfecto. Y Ana, con tu experiencia, ¿cómo estás viviendo de, como de cambio con la pandemia, toda la industria? ¿Cómo estás viendo tanto el rubro en sí, digamos? Se te corta cuando hablas, no sé si la gente a mí me está escuchando bien, a vos se te corta cuando hablas. Voy a intentar hacer una cosa. A ver ahí. Ahí está perfecto. Bueno, estos meses han sido muy largos. La verdad que desde el mes de diciembre hemos recibido las noticias internacionales y somos espectadores de una circunstancia muy particular en streaming. Ujú. Así que todo este tiempo a mí me ha servido mucho para reflexionar, para informarme, para cambiar operatorias, porque creo que de eso se trata. El mundo y nuestras actividades están en mutación, eso no significa que vayan a desaparecer, todo lo contrario, lo que hay es que experimentar con nuevas herramientas para poder brindar mejores servicios, mayor contención, mayores redes informativas y también para socializar estos discursos. Yo te diría que siempre digo lo mismo, el dato que me perturba y me duele es la enfermedad, es la pobreza, son las personas y sus familias que han muerto a lo largo de esta pandemia en todos los lugares del mundo. Eso es el dato oscuro. Desde lo positivo te puedo decir que
a mí me sirvió mucho, que descubrí muy buenas herramientas, también descubrí los pilares sobre los que estaba sustentado nuestro equipo, y esos pilares han sido de una enorme eficacia y sostén. Intento pensar que hay que seguir cuidándonos mucho, que seguramente vamos a tener una primera mitad del 2021 que va a tener que ver con cómo es esta salida y cómo son las fases vacunatorias. Por lo tanto, creo que bueno, seguiremos experimentando, creando y soñando juntos. Totalmente. ¿Y ahí se me escucha mejor? Sí, te escucho perfecto. Y contame, Ana, bueno, vos, doctora, de cómo fue esto bueno, una cuestión de liderazgo en el tiempo, ¿no? Tú también, ¿no? En general, algo físico y después fue todo streaming. Sí, siempre, o sea, la verdad que el 18 de marzo nos encontró en nuestras casas, con nuestras computadoras, con nuestras sillas, buscando cuál era la manera más eficaz de seguir trabajando. Considero que en estos momentos es más importante que nunca la comunicación interna de los equipos. Entonces, la verdad que estas plataformas que tenemos, Meet y Zoom, ayudaron muchísimo para mantener una regularidad. A mí no me gusta el sistema de control, Sí. ¿eh? Es el sistema de control de las personas porque creo en la eficacia de sus acciones. Ujú. Pero me parece sí muy importante acompañar con una metodología, y esta metodología no solamente fue laboral, sino que fue un abrazo en el sentido humano, porque la primera etapa de la pandemia, la verdad es que hemos tenido familiares de personas del equipo que se enfermaron, hubo personas que quedaron confinadas solas porque por las circunstancias estaban lejos de poder visitar a sus afectos. Entonces se armaron redes que fueron muy eficaces con mucho respeto y también protocolizamos el trabajo, esto que quiere decir cuáles eran los horarios laborales, en qué horario no se contestaban mails, porque si no, la verdad es que este sistema puede ser muy invasivo. Exacto. Entonces uno tiene que, leí por ahí una cosa que me interesó mucho, que era que teníamos que tener la mente de quienes hacen maratones. Ujú. Eso me pareció muy acertado. Todos los días levantarse con optimismo, respetando las rutinas, buscando protegerse, buscando proteger a las personas que amamos, buscando abrazar un estilo de vida saludable. Y bueno, no es tan sencillo, pero sí es posible y la verdad que bueno, que lo hemos podido articular. Ahora ya tenemos en el equipo de trabajo licencias, ¿no? Por ejemplo, nos juntamos en una terraza en pleno aire. Otra cosa que hicimos cuando estaba permitido eran las caminatas. Ujú. Entonces era cada 2 días, yo me iba encontrando con alguien del equipo en una esquina de Buenos Aires y caminábamos, y cuando caminábamos no hablábamos de trabajo, porque la realidad, uno puede hacer un recorte, puede elegir qué ver. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo que todo el otoño fui caminando a ver un ginkgo biloba que hay en el costado de la Embajada de Francia, que ese fue mi ritual, ¿no? Entonces estaba todo cerrado, había poca gente en la calle, pero yo decía, mientras esto exista está todo bien. Y las caminatas nos sirvieron mucho, porque creo que para quienes somos quienes dirigimos la orquesta de un equipo, así me defino, una capacidad no está en tanto en transmitir lo que queremos que se lleve adelante, sino la posibilidad creativa está en escuchar. Y hay una información fabulosa que tiene que ver con las personas que nos rodean y con nuestros equipos.
Entonces, de la escucha pueden surgir muchos cambios. Y pueden surgir nuevas maneras de trabajar y de vincularnos y estar atentas al deseo, Ujú. porque esto es así, somos personas, no somos robots. No, totalmente. Y es una voz de la importancia de escuchar estos momentos creo que es fundamental y más como vos decís, digamos, uno de la orquesta creo que tiene hoy día y en este momento, ¿no? Como esa responsabilidad de tener, ya, digamos, qué opinión ese sector, hacemos mucho énfasis en la importancia de la empatía. Te escuché todo cortado, pero intuyo qué es lo que me querés decir. Mi mayor desvelo es preservar las fuentes de trabajo. Ese es mi mayor desvelo. Que conservemos nuestros trabajos, que los trabajos fructifiquen y que los trabajos que pueden operar, digamos, no hay posibilidades de existir en soledad. Entonces, la idea es que preservemos esos nichos del mercado. Ese es mi mayor desvelo, digamos. La mayor tragedia en una crisis es quedarse desempleado o desempleada y sufrir justamente eso, ¿no? Esa angustia. Nosotros, yo estoy muy feliz porque pudimos mantener las fuentes de todo nuestro equipo, ahí hay gente del equipo como Delphi Tuli que se sume, que se acaba de sumar y pudimos cumplir nuestras obligaciones, que son pagar por sus trabajos en tiempo y forma. Porque también el trabajo debe ser digno. Yo no creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina y siempre pienso, vos sos abogada, me gustaría que se trabaje legislativamente porque no puede ser que los compromisos laborales sean a 90 días, 180 días, se debería legislar. Hay países del mundo donde uno facture, refrenda un compromiso y ese compromiso se cumple. Si no, estamos todos perdidos, sobre todo porque la mayoría no pide ser monotributista, pero por las condiciones de empleabilidad, por la dinámica de las pymes, por los temas relativos a las cargas y por esa imposibilidad, muchas tareas se resuelven por contrato no porque se debería cumplir, pero vía monotributo. Y la verdad es que es imposible financiar empresas con el trabajo de uno. Entonces, para mí eso es algo súper importante. ¿Cómo vamos a armar una red, una estructura económica que aunque sea aunque sea a una red pequeña, pueda satisfacerla en tiempo y forma? Sí, ¿se me escucha? Quiero hablar poco. Sí, ahora te escucho, sí. Voy tirando palabras, si no, y te dejo. Sí, Sí. lo que vos decís de formalismo laboral por un lado, pero creo que a países como el nuestro ayuda y creo que hay Ujú. desde el lado promover que esto solucione de alguna forma, ¿no? Sobre todo Exacto. bueno, hay industrias que se ven otras, ¿no? Que, bueno, hacemos Sí. y vemos cómo lo es, digamos. Bueno, yo siempre creo que cualquier negocio, cualquier proyecto, la primera pata que hay que hacer es la viabilidad Ujú. financiera de ese proyecto. O sea, quizás para personas que piensan mi trabajo desde un punto de vista muy ideal, esto sea un dato que no se lo esperaban. Yo siempre armo un plan de negocios. Armo un plan de negocios, pienso en el crecimiento que puede tener, pienso, ¿cómo es que se llama? Cómo nosotros vamos a hacer para poder crecer en tiempo y forma. O sea, y después de ese plan de negocios, esa es una parte fundante. Si no hay posibilidad de que este negocio se sustente con recursos genuinos, entonces es mejor no emprenderlo. Digo porque esta es una red de mujeres emprendedoras y emprender
no, emprender es una operación compleja. No es, el deseo para emprender es importante, la estrategia es importante, la ecuación talento-formación es muy importante, el azar es importante. Entonces, cuando uno se decide a gestionar y emprender algo, hay que desarrollar muchos talentos, hay que rodearse de personas que puedan satisfacer las dudas que no tenemos, hay que tener paciencia, mucha paciencia hasta que eso fructifique. Entonces requiere una mente fría. Sí, totalmente, y me gusta emprender, que decís vos, yo cuando armo un equipo lo pienso, ¿no? No, Ujú. de capacitar y darse, de tirarse a la pileta, ¿no? Sí. La verdad que yo los últimos años, los proyectos en los que estoy referenciando son proyectos autogestionados. En el caso concreto del oficial, nosotros somos una pyme y vamos a cumplir 3 años en el mes de abril, empezamos en el año 2018, en el mes de enero. Es muy satisfactorio y tiene que ver justamente con esos acuerdos. Hay algo de mí que no se sabe mucho, yo fui periodista y me dediqué a política y sociedad muchos años, pero además lo que quiero decir es que yo soy perito mercantil y me gané la medalla de oro de la Bolsa de Comercio. Entonces esto es algo que no se sabe de mí, pero que yo sé hacer balances y sé programar y la verdad que cuando empecé a armar proyectos, lo mismo tú, dirigí una galería de arte por 10 años, yo siempre era ir a ver al contador, armar este proyecto. A mí me sirvió muchísimo no haber hecho bachillerato y sí haber hecho comercial, porque había muchas cosas que yo ya sabía hacer, un asiento de un banco. Por eso también digo, es importante que aprendan, ¿no? Cómo esas herramientas financieras no son solamente de los especialistas y las especialistas que saben todo. Hay que hacer cursos y hay que saber qué créditos podemos tener y cómo es la legislación del momento, porque la idea es que eso que estamos emprendiendo con tanto placer y que tiene nuestro sello personal, se transforme, se transforme en una operación virtuosa. Totalmente, y me encanta esto que decís, la educación y la importancia de capacitar. Pasa con otro emprendimiento que, bueno, es el Vale Fit. Bueno, es fundamental lo que uno tiene de atrás, de algo contable. Creo que uno cuando emprende tiene que tener responsabilidad de estudio y de capacitarse todo el tiempo, porque atrás, y creo que también debe a ese equipo. Bueno, la herramienta educativa es la herramienta que marca la diferencia. También hemos aprendido que hay muy buenos cursos gratuitos, tutoriales, vivos, clases por Zoom. Ahí está la diferencia también, que creo que tenemos que aprender a emplear bien nuestros tiempos. Yo soy muy organizada, vos lo sabés, hemos trabajado juntas. Pero ¿por qué soy organizada? Porque no soy adicta al trabajo. Claro. Entonces, la organización es lo que permite que uno pueda ser eficaz y también pueda hacer otras cosas en su vida. A mí me desespera esta cuestión de, vamos viendo, no, ¿cuál es el plan? Hay que tener un plan, no vamos viendo, no da lo mismo que alguien llegue 1 hora tarde a una reunión a que llegue a punto. ¿Por qué? Porque la persona que llega 1 hora tarde, supongamos que es sistemático, está jugando con el tiempo de uno. Y el tiempo de uno es lo más preciado que tenemos para salir a caminar, para hacer una clase de yoga, para leer un libro y para ser muy eficaces en lo que hacemos. Entonces se trabaja de lunes a viernes, a veces hay que planificar el fin de semana, pero
pero la organización, por eso digo, cualquier proyecto necesita tener definidos cuáles son sus objetivos y tener muy en clara su metodología. Y dentro de las estructuras que se armen, así sean muy pequeñas, también tener asignación de roles. Y Totalmente. confiar, porque cuando uno elige recursos humanos y asigna roles, es porque justamente cree que es la mejor ecuación para la aventura en la que estamos inmersos. Entonces hay que confiar. Ninguna persona resiste 24 horas de monitoreo satelital diciéndole lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste. O sea, la verdad que pasada la primera infancia y con formación, el objetivo es que lo saque adelante. A mí particularmente no me importa en qué horarios trabajan las personas. Sí, la reunión de equipo, sí saber cómo están, sí saber cuáles son sus objetivos y sí fijar plazos. Bien. La, ¿Eh? Los plazos tienen que estar estipulados. ¿Ustedes pueden creer que yo trabajo con un equipo muy grande? No, no trabajo con equipo grande. Cuando tenía mi galería de arte éramos Horacio Dabá, mi socio, Leticia, nuestra mano derecha, y yo. Y con Leticia creo yo que ya llevo 20 años trabajando porque cerró la galería, pero Leticia y yo seguimos juntas y con mi socio lo mismo. Éramos tres, pero éramos un triunvirato. Entonces, esa es la idea. El equipo del oficial es un equipo pequeño, pero muy unido, muy eficaz, con colaboradores que también tienen puesta la camiseta. Tenemos, qué sé yo, te puedo contar así las cuestiones. Hacemos vivos, pero también tenemos grupos de WhatsApp. En los grupos de WhatsApp nos festejamos los cumpleaños. Hoy es el cumple de Fede Ferraz Sánchez. Somos respetuosos de nuestras disidencias. ¿Esto qué quiere decir? Buscamos en esos grupos no hacer opiniones personales, ni políticas, ni religiosas. O bien. sea, vamos a la información técnica que nos aúna. Entonces funciona. Esto funciona si también hay un respeto y un protocolo. Esto de decir que no, organización, Claro. como entender al otro. Esto no es de 24 horas, 23 ha pasado mucho y tengo, lo comparten. Me dicen, Ujú. cerramos la oficina y es todo un despelote. A la mañana, creo que esto, ¿no? Ujú. Digo, emprendiendo, viviendo, o, Bueno, vos mencionaste una palabra clave que es la palabra oficina. ujú, Eh, Mis hábitos desde los 21 años que trabajo consistían en ir a espacios físicos para desarrollar mi profesión. ujú, Eh, y me encantaba ir y tomar un café y estar en las redacciones. Y la verdad que este es otro aprendizaje. Aprendí a trabajar en mi casa, estoy muy bien en mi casa. El equipo también ha optimizado sus recursos, porque sepamos que del COVID-19 a nivel global, las pérdidas económicas son muy cuantiosas, la caída del Producto Bruto es enorme, entonces probablemente tengamos menos dinero para consumos suntuarios o para salidas cotidianas que no dimensionamos. Ejemplo, almuerzo en el barcito de la esquina y me como esta ensaladita. Pero en esa contingencia hemos aprendido que en nuestras casas nosotros podemos optimizarlas ujú, y los lugares quizás vamos a usar oficinas más chicas para tener reuniones, para planificar, pero ujú, después vamos a poder dar esta libertad. Yo digo, no todas las organizaciones, hay organizaciones que ya tenían instaurados el viernes media jornada o el viernes libre o un día para llevar a los niños de la familia a compartir la jornada, pero otras más tradicionalistas se sustentaban en la presencialidad. Y la presencialidad no siempre es eficaz
y no siempre es sustentable económicamente. Entonces, yo creo que nuestra manera de trabajar cambió. Hoy estaba leyendo un artículo que me pareció muy interesante, que dice, es un artículo global, y habla de lo que han subido la renta de muebles, de mobiliario para las casas, porque hasta hace un tiempo el objeto de deseo era un bolso, un collar, un vestido de fiesta, y lo que empezó a pasar ahora es que a fuerza de confinamiento, de hecho ahora en Europa hay varios países que están manteniendo ese confinamiento selectivo, empezaron a descubrir que una mesa baja para el living era esencial porque podía tirarme, podía comer, Claro, hacer una picadita, que el sillón y que quizás mis recursos por el momento no los tenía para comprarme ese mega sillón. Entonces son sistemas de rentas de empresas líderes que luego dan la opción de compra, como un leasing, como había de autos, ahora es de muebles. Así que imagínate cosas que vas descubriendo que se resignifican, ¿no? tal cual. Este, Que mencionás de, ¿hay algún cambio de paradigma en el consumo? Quizás lo ver, digo, por esta situación que vos un poco también en que vos estás, va a haber algo sí, hay cambios cuantiosísimos. O sea, primero que ya llevamos años, desde la década del 80 en adelante, ha habido una progresión en modalidades, en cambios y sobre todo en lo que son las manifestaciones sociopolíticas, económicas y culturales. Entonces, estamos en tiempos de fronteras porosas, estamos en tiempos de diversidad, vivimos tiempos de inclusión, que es una de las cuestiones que se está trabajando mucho más. Entonces, ha cambiado mucho la relación de las personas con los objetos y prácticas que las definen. Entonces, con lo que cubrimos nuestro cuerpo, ujú, del modo en el que nos adornamos, que no deja de ser una acción tribal, pero que es un lenguaje. Entonces, eso ha cambiado mucho. Y en este momento, por supuesto, hay un foco en la sostenibilidad, pero la sostenibilidad en términos de recursos empleados, situación laboral generada en el hecho de producción, energías renovables aplicadas a disminuir la huella, en inclusión de diversidad, y después la otra cosa es el rol del cuerpo, ¿no? ¿Qué es funcional? ¿Qué es salud? ¿Cómo se proyecta el deseo? ¿Quién tiene derecho al movimiento o a la expresión? Que vos que te dedicas, una de tus tareas es el ballet, y el ballet como actividad pedagógica y educativa, o sea, es muy claro, durante infinitos años la esencia del ballet fue trabajar con cuerpos muy hegemónicos. Y la danza contemporánea no, pero el ballet en sí requería de esa disciplina, de un cuerpo hegemónico. Bueno, sí. hoy no vamos a cambiar la coreografía del Lago de los Cisnes, pero sí la danza se está proyectando también como lenguaje y explorando esta necesidad que tenemos las personas, que somos muy diversas y que la podemos elegir como disciplina. Bueno, mencionaste justo esto de la inclusión, comparto 100% mía, cuando arrancamos a Mm, buscar el ballet, si querés, a personas que por tema presión mm. y ¿crees que estos tiempos a ver la diversidad y la inclusión en distintas áreas, digamos, estas distintas... Es indiscutible, es indiscutible. La República Argentina es un país en la región que ha sido bastante pionero en el gobierno del doctor Alfonsín, patria potestad compartida, la ley del divorcio, la ley de identidad de género, que la ley de identidad de género es fundante. Y en este momento el cupo laboral travesti trans,
que es muy importante. Me parece que ahora está ahí, ya hay una media sanción para la paridad laboral para nosotras, las periodistas. Entonces, nosotros tenemos un marco legal, quizás hay que trabajar mucho corporativamente. Una de las cosas que a mí me interesaría mucho es que más empresas apliquen esto que se llama currículum ciego. Que creo, cuento acá, cuando nosotros recibimos una hoja de vida o una aplicación para cubrir una plaza, esas aplicaciones vienen con datos de las personas, desde los barrios donde viven, su foto, sus hobbies, y me parece que la aplicación del currículum ciego sería muy interesante porque iríamos a las aptitudes de esa persona, lo formacional, pero evitaríamos esa suerte de arqueología del ser, parecer y pertenecer, que es lo que fundamenta los prejuicios. Entonces, quizás si fuésemos al corazón de la cuestión, yo sé que como sociedad tenemos que avanzar y estos cambios llevan mucho tiempo. O sea, estos cambios llevan mucho tiempo. Pero bueno, esas son cuestiones que son importantes. Ya te diría que desde hace 3 años yo veo esta evolución y creo que cada vez es menor el nivel de resistencia. Sí, creo que hay como una luz, uno está constantemente como prendido, un poco quizás lo escucho, eh, como hemos hablado nosotros en el es una y es un grupo femenino, está bien o no, digo, el arma, va, digamos, desde mi opinión es una visibilidad. Creo que también un poco esto que decís. Después, la historia nos creo que hoy está pasando. Pero las organizaciones son diversas Ujú. y ameritan la diversidad. Y la diversidad es la que enriquece y humaniza cualquier experiencia. No hay que tener miedo. Me parece, bueno, desde nuestro lugar, en la estructura de los medios, ese es nuestro compromiso, ¿no? El compromiso de comunicar de una manera que genere empatía, de explicar, porque también a veces hay voces muy altisonantes y es porque en el fondo no saben muy bien cómo es la cuestión. Y bueno, uno se aferra a lo viejo, que aunque no lo quiera y no le dé resultado, es el territorio conocido. Sí, sí, más vale innovar, digo, toda innovación trae, yo creo que, Sí, a ver, dentro de todo lo que pasa en innovación, digamos, todos no va a reinventar, ¿no? Y en esa reestructura hay que hacer algo positivo y ver que, digamos, desde esto puede salir algo bueno y mejor y sí, uno va viviendo el día a día. Ahora vamos a ver cómo es esta evolución, cómo es la evolución en el verano. Va a haber una actividad para rescatar lo que no quedó en pie. La Argentina, la verdad, que viene de muchos años de crisis. Una de mis mayores preocupaciones hoy es el aspecto educativo, ¿verdad? Yo creo que para el trabajo es la herramienta. ujú, Siempre digo lo mismo, nadie elige vivir en la calle, nadie elige vivir de los demás, nadie elige dormir desamparado, no es el hábito. Lo que hay que buscar es salud y educación para erradicar algo que debería bochornarnos, que es esa inequidad. Y desde lo empresarial, hay algo que me parece que es muy importante y es saber que en una sociedad todos los sectores pueden generar actividad, cambio, ingresos y progreso. ujú. Muchas veces dicen, no, bueno, ¿qué es lo que hacen las personas que perciben, por ejemplo, la asignación universal por hijo? ¿No? Ujú.
las mamás, las familias que perciben la asignación, ese dinero vuelve a la economía, porque es lo que financia la posibilidad de esa criatura tener esas mínimas condiciones para poder formarse, mínimas, máximas condiciones como comer, pero eso es como la tarjeta de alimentos. La tarjeta de alimentos no va al cosmos, no, es una tarjeta que se utiliza para comer y ese es el mercadito, el pequeño supermercadito, la feria que lo acepta y eso dinamiza la economía. Siempre me gusta la experiencia de Yunus. Yunus fue el premio Nobel de Economía, un economista de la India, y que él armó, él financió a las personas a nivel de pobreza. Ujú. Su experiencia fue impresionante. Las personas en nivel de pobreza eran las personas que pagaban todos sus créditos. ¿Y en qué consistían los créditos? En poner luz a un tallercito textil, en comprar 3 máquinas para coser, o sea, y después otra experiencia que voy a decir que me parece interesantísima fue cuando se pusieron los cajeros automáticos en la favela, en La Rosiña. Ujú. ¿Por qué? Porque las personas que vivían en la favela, en La Rosiña, en las favelas en Santa Marta, en las favelas de Río, son personas que trabajan, que tienen su salario, que no quieren llevarse ese dinero entero a su casa, que era muy injusto que fuesen a hacer sus extracciones o sus operaciones a otro lugar. Y todo eso funcionó maravillosamente. Entonces, quizás digo esto ¿por qué? Porque hay muchos proyectos relativos a la moda que piensan en un nicho de alto poder adquisitivo. Yo no me canso de decir que todas las personas nos vestimos, que Ujú. todas las personas tenemos necesidades y que tenemos que ofrecer condiciones. Ujú. Entonces, quizás sería muy interesante pensar en eso para poder desarrollar unidades productivas o proyectos quizás dentro de hecho hay cooperativas, por ejemplo 6+3, voy a mencionar una sola, es una cooperativa fabulosa que está trabajando en Fuerte Apache con un proyecto de bolsos que están hechos por mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, pero con comercio justo, trabajando sobre su identidad, sacándolas de esos epicentros de violencia. O sea, por ejemplo, para trabajar la violencia de género, una de las cuestiones es que a las víctimas de violencia de género tenemos que ayudarlas a tener recursos y a vivir en lugares seguros. Sí. Entonces, una vez que hicimos esa red es de educación, de empoderamiento y de sustento. Entonces creo que tenemos que pensar no tanto en el estilo de vida. A mí la palabra estilo de vida me parece tan vaciada de contenido. ¿De qué estilo de vida vamos a hablar si hay personas que no pueden comer? Sí. Eh, Estilo de vida es poder sostenerse, es no caerse en la cornisa, es, eh, es ser proactivo en circunstancias de crisis, porque esta circunstancia que vivimos es de una tremenda Tremenda, crisis. tremenda. Que bueno, un poco de vos mismos nos han llegado testimonios de por empezar mi emprendimiento bien. Y esto aquí claramente hay muchas mujeres que no quieren vivir y están atadas por situaciones no de educación, económica, esto que vos decís, de que está trabajando en lugares que por ahí cambio y sí, o sea, un incentivo darse de situaciones de violencia de género. Creo que todo ayuda, vos mencionás, justamente esto de romper toda la importancia de la mujer en estos aspectos y bueno, Ujú. tratar de uno darle activo y romper con un par de paradigmas que es difícil. Bueno, ahí hay un regio compromiso empresarial. Ahí se debería ejercer un compromiso empresarial en todas las categorías. Para las entidades bancarias es un desafío.
pensar cómo van a acompañar. Por ejemplo, para adultos mayores y adultas mayores, ha habido estudios muy trascendentes donde se sentían totalmente vulnerados haciendo las operaciones mínimas. Se generó un montón de conciencia para hacer el acompañamiento, porque esas son personas valiosísimas dentro de nuestra sociedad y requieren escucha y asistencia, no la presunción que tienen familiares que pueden acompañarlos. También para personas que tienen determinados niveles de educación. Entonces, me parece que hoy, cuando cualquier proyecto nuestro tiene que ser un proyecto en sociedad, tiene que ser un proyecto estableciendo imposible que un proyecto alrededor de un territorio devastado. Sí, es muy posible que asumamos, Totalmente. ¿vamos a tener menos dinero? Sí, vamos a tener menos dinero, pero podemos comer, podemos seguir adelante, podemos pensar en seguir apostando para dentro de un año. Si podemos todo eso, estamos salvados, porque estamos salvados en sociedad. Totalmente, totalmente. Y Ana, como para, bueno, me puedes dar como para ir cerrando un poco, ¿qué te gustaría decirle a, particularmente como es una de las mujeres, a nosotros, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle a las mujeres que te están escuchando? Eh, Vos que has atravesado nada, años, posiciones de liderazgo, posiciones como mujer, bueno, hay gente que nos ha, no, la verdad que sacar más de mujer, ¿qué me gustaría en estos momentos puntuales? Eh, Mi mensaje a las mujeres es mi mensaje a mis hermanas. Y a mis hermanas les digo siempre que confío en cada una de ellas, que confíe en ellas, en otras, que descrean de estas prácticas patriarcales que hacen que mujer se enfrenta a mujer, que eso no es cierto, que en el corazón de nuestras culturas nosotras tejemos juntas, pelamos papas, armamos revistas, salimos adelante, cuidamos hijos e hijas de otros. Entonces, yo lo que le diría a cada una de las mujeres es que hay que ahondar en la confianza. Confiar mucho porque en nosotras hay un cambio enorme que podemos hacer dentro de esta sociedad. Y por supuesto, ante cualquier dificultad, saber que hoy hay redes que son redes de asistencia, que ninguna está sola, que hoy podemos hablar libremente, si hemos sido vulneradas, si somos víctimas de la violencia, hay que buscar quién es la persona, en qué confiar, eh, poder hablar y después empezar a ver las herramientas y mecanismos para acompañar, para que salga de esa situación. Lo horroroso de la pandemia es que aumentó un 50% el grooming es algo que afecta a niñas, niños y niñas, y eso es terrible, hay que educar ahí. Y la otra cuestión es que lo horroroso de la pandemia es que estamos en cifras récord de femicidios. Entonces, hay un trabajo muy grande que hay que afrontar para que efectivamente ni una menos, efectivamente ni una menos. Creo que también la pandemia disparó mucha locura, disparó cuestiones atávicas dentro de los hombres que tienen que ver con el sometimiento a la mujer. Esas cuestiones atávicas hay un gran trabajo para hacerlo, pero básicamente yo diría, la justicia tiene que ser eficaz. Si una mujer pide ayuda y hay una perimetral o hay una pulsera, alguien la tiene que monitorear. A mí lo que me duele en el alma es que muchísimos de los casos eran casos que tenían millones de denuncias y las dejaron en manos de sus agresores. Pero yo realmente tengo una enorme fe en las mujeres argentinas son fabulosas, y bueno, y es creérnoslas para salir adelante.
totalmente. Creérnosla, capacitarnos, esperar, entender un poco esos tales. Así que bueno, desde MAE también estamos con eso. Así que bueno, enorme a vos, estamos en contacto, le mandamos un beso que ¿no? A todo el mundo. Y estamos en contacto. Muchas gracias a todas las que y todos los que nos acompañaron hoy. La verdad que el honor y el placer es mío. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Igualmente. Chao. Chao. Besos a todos y muchas gracias. Chao, chao.